¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a esta nueva cápsula. El tema de hoy son derivadas parciales. Es un tema que nos interesa porque vamos próximamente a explicar qué es el método de los mínimos cuadrados. Y entonces, como se trata ahí de obtener el mínimo de funciones de dos variables, pues ustedes saben que las derivadas parciales son las que son la herramienta necesaria para realizar ese trabajo. Quiero comenzar esta cápsula hablando de las reglas, de lo que yo le llamo las reglas de la constante en derivadas. Ustedes saben que si tenemos una función y la c es una constante, entonces la derivada de este producto se realiza de tal manera que la c se le deja fija eh, y nada más se deriva la función, ¿sí? Entonces, para obtener la derivada de un producto de una constante por una función, a la constante se le deja, no se le altera ni se le deriva, simplemente se queda fija, ¿no? La segunda regla de la constante es que cuando una constante está sumando a una función, pues entonces ya que su derivada es cero, también se queda fija. Es decir, nada más se deriva la función. Esas son las dos reglas en las cuales nos vamos a basar. Por ejemplo, el 5 está multiplicando la función x al cubo, entonces si la queremos derivar la dejamos fija, el 5, y simplemente derivamos a x al cubo, nos quedaría 3x al cuadrado, ¿sí? Recuerden que para derivar a una potencia se baja el exponente y se le quita 1, entonces nos queda 3x al cuadrado. 3 por 5 son 15, entonces el resultado de derivar esta función nos quedaría 15x al cuadrado. Ahora vean, ahora aquí voy a sumar, por ejemplo, una constante como 4 a x al cubo. Debido a esta regla, ¿sí? Debido a esta regla, donde una función se está sumando con una constante, ya que la derivada de 4 es 0, entonces eso equivale simplemente a derivar a la x al cubo, cuya derivada pues ya sabemos que es 3x al cuadrado, ¿no? Bueno, pues ahí están en acción esas dos reglas, en donde recuerden que si una constante está multiplicando, se le deja ahí, nada más se deriva la función. Y si está sumando esa constante a una función, pues entonces nada más eso equivale a derivar a la función misma. ¿Vale? Vamos a ver unos ejemplitos más para que les quede claro esto. En este caso el 8 está multiplicando al coseno, ya dijimos que se le deja fijo al 8 y se deriva al coseno, cuya derivada es el menos seno, pues entonces el resultado sería esto, ¿no? Por el contrario, si en vez de estar multiplicando el 8 estuviera sumando al coseno, pues ya que la derivada de 8 es 0, pues entonces nada más derivar todo esto equivale a derivar al coseno. Como la derivada del coseno es el menos seno, pues entonces el resultado sería esto. Por último, imaginen que 4 está multiplicando la e a la x, pues entonces si queremos derivar esta función, el 4 lo dejamos fijo y se deriva nada más a la función e a la x, cuya derivada pues, es ella misma, entonces nos queda 4e a la x. Y si el 4 estuviera sumándose con e a la x, pues ya que su derivada es 0, pues eso equivale a derivar nada más a la e a la x y nos queda esto, ¿no? Entonces ahí están las dos reglas que las vamos a llamar las reglas de la constante. Si una constante está multiplicándose por una función, déjesele fija y nada más derívese a la función. Si está sumándose a la función, entonces desaparece y nada más se deriva a la función. ¿Vale? ¿Y eso qué tiene que ver con las derivadas parciales? Pues la derivada parcial de una función de dos variables, hagan de cuenta que la f ya no depende nada más de una sola variable, sino que depende, por ejemplo, de x y y. Entonces este simbolito que ustedes ven aquí con esta d, que se le llama d garigoleada o d antigua,
porque pues fueron matemáticos del siglo XV, XVI que empezaron a usar esta notación. Entonces, este simbolito lo utilizamos desde aquellas épocas para decir una cosa, que vas a derivar esa función de dos variables, pero considerando a la y constante, ¿sí? O sea, vas a tomar a la función y vas a considerar que la y es constante, entonces se aplicarían estas dos reglas para derivarla, ¿sí? Por el contrario, si quieres derivar respecto de y, pues en ese caso estarías diciendo que la x es la constante, ¿sí? Y vas a derivar nada más respecto de y. Vas a considerar que la y es la que está variando y fijas la x, ¿no? Esto significan esos simbolitos con la d garigoleada, ¿vale? Y se lee la parcial de f respecto de x y este se lee la parcial de f respecto de y. Hagan de cuenta que quiero derivar parcialmente respecto de x a esta función, a este polinomio de dos variables. Vean que aquí aparecen x y y. Entonces, aplicando estas reglas de la constante, y lo que significan estos símbolos, en este caso, aquí me están diciendo, ¿sabes qué? Vas a derivar a esta función, pero vas a considerar a la y constante. Muy bien, aquí entonces como está la y multiplicando a todo esto, entonces se queda fijo, ¿sale? Se queda multiplicando ahí donde está. Y nada más se deriva esta parte. Y la derivada de 4x al cuadrado sería 8x, ¿sí? 2 por 4 son 8x, ¿sí? La derivada de x respecto de sí mismo, pues ya sabemos que es 1 y como este símbolo me está diciendo que la y es constante, entonces 4y más 1, todo eso sería una constante y entonces su derivada es 0, desaparece. Es lo que nos dice esta regla, ¿no? Si estás considerando que algo que se está sumando con una función es una constante, entonces su derivada es 0 y nada más se deriva aquello que no es constante, ¿sale? Muy bien, pues entonces el resultado sería 8x por y más 1. Si nos pidieran que derivamos parcialmente a esta función respecto de y, pues entonces ahora la que es constante sería la x, y entonces el 4x al cuadrado se quedaría fijo y derivaríamos nada más a la y respecto de sí misma, pero la derivada de y respecto de sí misma es 1 por 4x al cuadrado, me daría 4x al cuadrado. La derivada de x, puesto que la considero constante, es 0, ¿sí? Entonces ya ni esta ni la tomo en cuenta. La derivada de 4y respecto de y sería 4, pues ahí está. Y la derivada de 1, como es una constante, pues entonces se queda fija. Entonces el resultado de derivar respecto de y a esta función sería 4x cuadrado más 4. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más complicado y que es el que está en todo caso relacionado con lo que vamos a ver después. Hagan de cuenta que tenemos este binomio elevado al cuadrado, este binomio de dos variables elevado al cuadrado. Entonces, si me están diciendo que derive respecto de x, el 2, ya saben que lo bajamos, le quitamos aquí 1 y nos quedaría 2 por esta expresión elevada, pero a la 1, que es equivalente a escribir a ella nada más, ¿sí? Y la regla de la cadena me dice que en todo caso debo de multiplicar a esto por la derivada parcial de esto que está acá adentro, respecto de x. Y otra vez aplico las reglas de la constante. Si estás derivando respecto de x, recuerda que la y es la que se considera constante. Entonces la derivada de esto sería 0 y nada más tendría que derivar a esta parte que sería 6 por x. Entonces aquí me dio 6x. 6x por 2 pues serían 12x multiplicado por esto. 12 por 3 son 36x por x cuadrada, me daría 36x al cubo. 12x por y al cubo me daría 12x por y al cubo. ¿Sale? Entonces la derivada respecto de x de esta función sería esto. Si me pidieran la parcial de f respecto de y, pues otra vez bajamos el exponente, así se derivan las funciones potencia, bajamos el exponente,
le restamos arriba 1 y nos queda esto, 2 por esta expresión, pero por la derivada parcial respecto de y de lo que esté adentro del cuadrado. Entonces vamos a derivar esto respecto de y entonces la x es la que se considera constante como... Entonces toda esta parte se hace 0 y nada más derivo a esto, ¿sale? La derivada de menos y al cubo sería menos 3y cuadrada. Esto multiplicado por el 2 me daría menos 6y cuadrada y multiplicado por este binomio pues me daría esta expresión que ustedes ven aquí. Recuerden que cuando algo se está multiplicando, si es de la misma base y, se suman los exponentes. Entonces, menos 6y cuadrada por 2x al cuadrado se queda escrito de esta manera. Y menos por menos sería más, aquí está el más, 6 por y al cuadrado por y al cubo. Recuerden que como es la misma y multiplicándose con un exponente diferente, entonces nada más se suman los exponentes y me daría 3 más 2, 5. 6y a la quinta. ¿Sale? Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a... No siempre usamos la X y la Y, podría ser la A y la B, o la M y la B, o cosas así, ¿no? Entonces, en el próximo tema, que son los mínimos cuadrados, para ajustar un modelo lineal a un conjunto de datos, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, la A y la B, ¿sí? Entonces, si me dieran una función que está elevada al cuadrado, como la que ustedes ven aquí, al derivarla respecto de a, pues me están advirtiendo que considere a la b constante. Entonces bajamos el exponente, multiplicamos por lo que está dentro del cuadrado y a su vez todo eso lo multiplicamos por la derivada parcial de lo que está del binomio que está elevado al cuadrado respecto de a. ¿Sí? Entonces, como que este símbolo me está advirtiendo que la b es la constante, entonces todo esto se hace 0 y nada más tengo que derivar a esto. Ya saben que el 3 pasa multiplicando al 4, me da 12 por a al cuadrado, porque aquí le quitamos al exponente 1, ¿no? Multiplicamos todo esto, así como les acabo de explicar hace un momento, y nos da esta operación. Háganlo ustedes en su casa, es muy necesario que ustedes lleguen a estas expresiones que uno mismo está haciendo, que entiendan los conceptos. Cuando uno les pide que anoten todo esto en su cuaderno, no es nada más para que lo anoten copiándolo y no le entienden nada, sino que deben de irlo procesando de tal manera que puedan realizar sus ejercicios de manera correcta. Aquí me están diciendo que derive respecto de b, en ese caso pues la a es la que sería constante, entonces pues hacemos lo mismo, el 2 lo bajamos, lo multiplicamos por el binomio y derivamos al binomio respecto de b, ¿sí? Si estamos derivando respecto de b, entonces la a es la constante, entonces esto se hace 0, ¿sí? Y al que vamos a derivar sería esto, 3 por 2 serían menos 6b, ¿sí? Multiplicamos el menos 6b por el 3, sería menos 18b, y lo multiplicamos por este binomio, menos 18b por 4 sería menos 72, a al cubo por b, ¿sí? Ahora aquí sería menos 18 por 3 serían 54, y el b por b al cuadrado sería b al cubo. Entonces, de esa manera van a hacer ustedes sus ejercicios, porque es muy necesario que sepan hacer este tipo de derivaciones parciales, porque se aplican a la hora de ajustar un modelo de tipo lineal o de cualquier otro estilo para ajustarlo a un conjunto de datos, ¿sí? Bueno, pues nos estamos viendo entonces la próxima clase. Recuerden que deben de copiar esto. Más que copiarlo, deben de irlo haciendo y anotándolo en su cuaderno. Ustedes mismos deben de ir viendo a ver cómo se hace con mucha atención, ¿no? No nada más basta en copiarlo y ya, ¿no? Hay que irlo tratando de entenderlo, ¿no? Bueno, pues nos estamos viendo.